El 23 de marzo de 1994, México vio cambiar su historia en cuestión de segundos. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial, fue atacado en Lomas Taurinas, Tijuana. Pero más allá del impacto político, existe una pregunta médica y forense. ¿Qué le ocurrió realmente a su cuerpo? ¿Qué lesiones sufrió? ¿Y qué puede o no puede demostrar la ciencia? Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirme que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. La causa médica de muerte descrita desde la parte clínica es un traumatismo craneoencefálico por una herida por proyectil de arma de fuego. Sin duda alguna es la bala que penetra el cráneo y realiza obviamente la muerte instantánea. La causa médica de muerte de Luis Donaldo Colosio es un trauma craneoencefálico severo por proyectil de arma de fuego. La causa de muerte de Luis Donaldo Colosio fue una herida por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Según los registros oficiales, la causa de muerte de Luis Donaldo Colosio fue un traumatismo craneoencefálico por proyectil por arma de fuego. La herida por proyectil de arma de fuego que atravesó el cráneo. La lesión no mortal es la que se presentó en nivel abdominal. Se hablan de dos lesiones, la primera lesión que fue directamente en el cráneo y la segunda que fue sedal, que refiere que fue solamente un rozón como nosotros lo conocemos actualmente. Es un rozón, por lo cual no pone en riesgo la vida. La lesión no mortal fue una herida en sedal directamente en el abdomen. ¿Por qué no fue mortal? Porque recordemos que una herida en sedal solamente involucra piel y planos musculares. La lesión que no fue mortal en el caso de Luis Donaldo Colosio fue la abdominal, ya que no entró a cavidad abdominal, no lesionó ningún órgano vital para la vida, por lo tanto no le iba a pasar prácticamente nada. Hay una lesión que describen en el abdomen que parece que no atravesó peritoneo, es decir, nada más rompió la piel, creo que rompió algo de grasa y lo describen como una herida que se podía suturar fácilmente. La lesión que no fue mortal en el caso de Luis Donaldo Colosio es la lesión abdominal. Ahí en esta parte no es mi área, sin embargo se reveló en las autopsias y platicaremos luego con el cirujano general para ver que eso no fue causa mortal en su caso. Las dudas que pertenecen a la medicina específicamente es las repercusiones clínicas que le causó en este caso los traumatismos directamente por los proyectiles de arma de fuego. Nosotros debemos de determinar cuáles sí comprometen la vida, cuáles no. En cuanto a la investigación criminal, pues solamente nos quedaría colaborar en lo que las autoridades correspondientes soliciten. Las principales dudas que pertenecen a la medicina es desde que la bala penetra el cráneo y hasta su orificio de salida, en caso de que no hubiera todo el daño que genera en el cerebro. La criminalística se va a adecuar única y exclusivamente al lugar de los hechos, el proceso de la investigación criminal, y balística va a tomar desde que meten la bala en el revólver hasta que sale, que es la trayectoria que genera. La criminología sería un punto muy importante, debido a que esto nos ayudaría a que se abriera la cabeza de este caso de Aburto para saber qué lo llevó a perpetrar este crimen. Si fue ayudado, si fue conjunto, si fue planeado o de dónde viene la principal instrucción de terminar con el objetivo, que en este caso sería Colosio. En cuestiones de dudas que le pertenecen a la medicina y los que le pertenecen a la investigación criminal, tenemos que separarlo muy bien. La parte que nosotros como médicos podemos contestar es qué encontramos durante la cirugía, cómo está la lesión, dónde entra la bala, dónde sale la bala y cuáles son las lesiones asociadas a esto. La parte que nosotros no vamos a poder solucionar va a ser la parte de que si hubo otro tirador, cómo estuvo la escena, etc. Respecto al aspecto médico, sí me encantaría tener más datos clínicos para saber si se le pudo hacer algo más en la atención prehospitalaria, sobre todo si pasó tiempo sin ser intubado, sin tener el oxígeno, sin accesos venosos, sin pasarle sangre, pero por lo que he visto se hizo todo lo más rápido posible. Ahí ya doy mi opinión como ciudadano, no como médico. A todos nos encantaría saber quién estaba detrás de este supuesto asesino solitario. Si hay intereses de por medio, que muy probablemente los hay, pero eso también yo creo que
ya no hay respuesta. ¿Qué dudas pertenecen a la medicina forense? 1. Causa de muerte. Esto es bien importante. Número 2. ¿Qué estructuras a nivel de los órganos vitales se lesionan? Número 3. ¿Dónde están ubicados los orificios de entrada o el orificio de entrada y el orificio de salida, así como el trayecto? ¿Qué dudas no son propiamente de la medicina forense? Posición víctima-victimario, así como la trayectoria, es decir, desde dónde viene la bala hasta dónde impacta, así como también algo que no es propiamente del médico forense, es justamente el calibre y la velocidad con la que se dispara. La duda que pudiera pertenecer a medicina sería buscar alguna manera de reparar una lesión de un traumatismo craneoencefálico tan grave, pero realmente la medicina actualmente no lo puede lograr. El licenciado Colosio encabezaba un acto de proselitismo aquí ante unas 3,000 personas y al término del acto, cuando él bajaba del templete, 2 individuos, uno joven y uno de edad madura, se acercaron con sendas y lograron su objetivo de dispararle al candidato priista. De inmediato fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Central de Tijuana, en donde es operado en estos momentos. Una herida por proyectil de arma de fuego en cráneo puede ser tan dicotómica en su gravedad. Puede ser que no haya penetrado realmente a tejido cerebral o que justamente haya penetrado y causando lesiones dentro de la misma. Esta situación cambia completamente el pronóstico y obviamente la gravedad. Cuando entra y comienza a dañar tejido cerebral o estructuras vasculares, existe un aumento del contenido que está dentro de la cabeza y comienza a causar hipertensión intracraneal, y esto comienza a causar un deterioro importante del paciente, pudiéndole condicionar muerte cerebral, y finalmente esto es un tipo de fallecimiento que pues sería algo que se trata de evitar a toda costa con las atenciones iniciales en el área de emergencias. Cualquier paciente que reciba una lesión por proyectil de arma de fuego a nivel craneal y le está condicionando un deterioro neurológico, ya te está hablando de un mal pronóstico. Ahora, si esta situación de deterioro neurológico se acompaña con alteraciones en las pupilas, que ambas estén dilatadas o que una esté dilatada y la otra no, ya te está hablando de un mal pronóstico. La irreversibilidad dependerá mucho de la situación clínica que lo acompañe. Si ya comienza con alteraciones en su ritmo cardíaco, si comienza con alteraciones en la presión arterial, entonces esto te está hablando de un punto de no retorno. Para esto es sumamente importante la intervención de neurocirugía, que también, acompañado con toda la evaluación que realiza, determinará la irreversibilidad, muchas veces en el área de emergencias o en algunas ocasiones en el área ya de quirófano, o inclusive posteriormente en el área de cuidados intensivos. La lesión que presentó específicamente Luis Donaldo Colosio te hablaba de irreversibilidad, porque como está descrito, presentaba una herida que fue con un trayecto de un orificio de entrada, orificio de salida, y que le condicionó alteraciones importantes en las pupilas, alteraciones importantes de su estado de salud e inclusive una hemorragia a nivel cerebral, la cual no era posible detenerla con toda la especialización de los neurocirujanos que estuvieron atendiendo el caso. Lo que significa que Luis Donaldo Colosio haya recibido múltiples transfusiones, se encontraba en una situación de no reversibilidad. Es decir, ya contaba con algo llamado triada de la muerte. La triada de la muerte consiste en que baja la temperatura corporal, existe una sangre ácida, y estas dos situaciones empeoran la formación de trombos, que se conoce médicamente como coagulopatía. Esto es un círculo vicioso que hace que ya las zonas de sangrado, los vasos cerebrales que se hayan lesionado, no puedan ser detenidos por nuestro propio sistema de coagulación. Eso aunado a que recibe múltiples transfusiones, y esto condiciona también que baje un electrolito que se llama
calcio. El calcio, al final de cuentas, también participa en la formación de trombos, viene siendo un factor de la coagulación y ahora ya se conoce como el diamante de la muerte. Y entonces esta situación se hace un punto de no retorno, por eso tiene una pérdida de sangre continua y la necesidad a su vez de múltiples transfusiones. Cuando pierde mucha sangre, ciertos porcentajes, baja la presión, deja de llevar sangre oxigenada a los diferentes tejidos y todo lo que le he dicho se vuelve pues perpetuado a finalmente falla orgánica múltiple. También es importante decir que él recibió más de 10 transfusiones. Esto ya se considera una situación de protocolo de transfusiones múltiples. Así que por donde quiera que se vea, esta situación era muy crítica y, como lo vimos, irreversible. Es muy diferente llegar vivo y llegar con posibilidad de supervivencia. Es decir, si llega un paciente con una situación de alguna lesión orgánica muy importante, pero que gracias a una intervención médica puede sobrevivir, es completamente diferente su pronóstico. En este caso, aunque llegó con pulso, es decir, todavía contaba con signos vitales, la lesión cerebral que se describe es incompatible con la vida. Así que efectivamente no es lo mismo llegar vivo, llegar con pulso, a pues tener una lesión que sea compatible con la vida. O viceversa, puede llegar alguien sin pulso, pero aún así con una situación que podamos tratar y que entonces se convierta algo reversible y que pueda tener un retorno a la circulación espontánea, es decir, que vuelva a tener pulso e inclusive que tenga un pronóstico neurológico aceptable. En este caso, aunque hubiera sobrevivido, que era prácticamente posibilidades nulas, él hubiera quedado con una secuela neurológica catastrófica. Generalmente a urgencias o a las situaciones o áreas críticas se les ve con el retroscopio. Es decir, ¿qué hubiéramos hecho? Yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho lo otro. Sin embargo, solamente los médicos que estuvieron al pie del cañón atendiendo, tocando a Luis Donaldo Colosio, tuvieron la decisión en esos momentos. Era una situación bastante mediática, bastante trascendente, algo histórico. Y decir qué hubiera hecho yo creo que no cambia en nada esta situación. Colosio no murió inmediatamente en la escena. Fue trasladado, intervenido y tratado. Pero la medicina de urgencias tiene una realidad dura. No todo paciente que llega con signos vitales tiene una posibilidad real de sobrevivir. Un criminalista debe de hacer en una escena criminalística lo principal, que es acordonar el área, preservar y ver todo tipo de indicios que pueden ayudar para la investigación. En esta escena caótica donde había más de 4,000 personas es muy complicado debido a que el tumulto de la gente, los gritos, el polvo, el lugar, todo eso no nos ayuda. Entonces lo primero que tendría que haber hecho un criminalista en ese momento es acordonar la zona y preservar. La diferencia entre trayecto y trayectoria es desde que sale la bala de la pistola, de la boca del cañón, hasta donde impacta con la cabeza, en este caso de Colosio. Esa es la trayectoria. El trayecto ya se refiere a la medicina forense y todos los daños que genera dentro de la cavidad craneana. Los elementos principales para poder hacer una reconstrucción de hechos es principalmente, en este caso de Colosio, la persona que es el tirador y la persona que es la víctima, en este caso Colosio. Necesitamos hacer una preservación del área. Es muy complicado debido a que había muchas personas en el lugar y definitivamente no teníamos un apoyo en cuanto a compañeros. Lo que podemos apoyarnos principalmente es en el video. Aunque fue tomado por una persona externa, una persona que no sabía, en este caso fue un policía judicial, vemos que los ángulos no nos ayudan mucho, pero definitivamente sí podemos hacerlo para contar qué es lo que pasó en el lugar. Un indicio es todo lo que tiene que ver con el hecho que ocurrió en el lugar. En este caso, los principales indicios estamos hablando que es el arma, obviamente la persona que es el tirador, pero sobre todo la persona que tenemos como lesionada, que en este caso sería Colosio. Todo fue muy rápido,
en un lugar, era un cañón, es muy complicado la entrada y la salida. Todo esto tiene que ver porque las camionetas las dejaron abajo. Entonces, al llegar al lugar donde él estaba, era recorrer mucho camino con piedras, con obviamente mucha tierra y el tumulto de la gente. En este caso se perdieron muchos indicios, pero lo que más nos podemos ocupar es en la sangre, las manchas, las personas que en este caso salió expuesta a la sangre por el impacto de bala y sobre todo el arma, misma que no se encontró porque recogió a alguno de los policías o alguna persona y ya fue muy manipulada. En esta arma podemos ver un indicio que sería general, las huellas dactilares de quién fue el que disparó. Asimismo, se hace el estudio y el análisis de las manos de la persona del tirador, que se llama radisonato de sodio, para saber si tiene o no pólvora en sus manos y si efectivamente él disparó. Es una fuerza en kilográmetros suficiente para hacer lo que gire. Entonces, en el momento del giro vino el segundo disparo. Ese sí lo encontraron. Encontraron el plomo deformado. Las principales limitaciones en el video que existe definitivamente son muchas. Es tomado por un policía judicial de ese tiempo, el cual no estaba capacitado y al parecer estaba en una zona completamente diferente, ya que no toma la escena, no es frontal. El problema que se suscita aquí es que es muy borrosa y es de muy baja calidad. Aquí en este video pudiéramos observar si hay algún segundo tirador, como se mencionaba, lo cual no existe, debido a que el disparo que fue Sedal no se encontró ningún tipo de indicio balístico. En el indicio balístico que se localiza por la cabeza, obviamente fue por la entrada y por la salida. Sabemos que pasó por ahí, pero sabemos la dirección. No sabemos si en el momento que le dan el primer impacto en la cabeza, él al caer puede girarse y el mismo tirador genera un segundo tiro. Por eso se generaba la opción de que hubiera un segundo tirador. En el video no se muestra y esa es una evidencia que pudiéramos tener confirmatoria. Definitivamente el problema que existe aquí es que el tumulto de la gente, obviamente al estar corriendo y al dirigirse a la salida y la gente de los ayudantes que traía Colosio en ese día, pues obviamente lo que tratan es salvaguardar su vida, llevárselo de inmediato a algún hospital. Lo que hacen, acabar con todo tipo de evidencia y efectivamente las huellas y las manchas de sangre que pudieran haber en el lugar, la gente que estuviera contaminada, pues obviamente nos podría dar un poquito más de la recreación de los hechos. Es muy difícil debido a que los testimonios que existen son muy pocos y se pudieran ver que son manipulados por las mismas personas que estuvieron en el lugar. Una de las limitaciones principales es el arma que traía la persona, que es lo que genera que al dar el primer impacto se queda en el barril, ya que es un revólver. Se queda el casquillo dentro y no sale expuesto, no expulsa del arma, por lo cual no se puede dar en ese momento una posición víctima-victimario teniendo un poco más de cercanía y de certeza. Por eso mismo, al momento de peinar toda la zona y evidentemente no encontrar ningún casquillo, pues obviamente estamos hablando de una sola arma. Principalmente las policías tienen protocolos de seguridad. En este caso podemos ver que la seguridad era escasa. Hubo algunos contratiempos, por lo cual la Policía Federal en ese tiempo se hizo cargo de todo el cerco. Sin embargo, no había un anillo de seguridad, no había una seguridad perimetral que evitara que pasaran personas armadas que posiblemente pudieran evitar este suceso. La persona principal, el objetivo, que era este caso Colosio, él debería de haber sido resguardado por lo menos por 5 agentes de seguridad, mismos que estuvieran en todo momento cercano a él. Desgraciadamente eran otros tiempos y la gente, al acercarse al candidato, obviamente se sentía que era más del pueblo y por ello tenía un poco mayor de confianza. La gente que estaba en ese lugar, pues obviamente era de muy bajos recursos, por lo cual al generar este tumulto alrededor de él, pues obviamente generaba un problema más para la seguridad, misma que los judiciales en ese tiempo no la tenían. Antes de llegar al quirófano y antes de llegar a la necropsia, la escena ya estaba contaminada por el caos. En criminalística, cada movimiento, cada ángulo y cada fragmento cuenta, pero en Lomas Taurinas, la escena nunca fue una escena controlada. Afirman de que el licenciado Colosio
ha sido operado del abdomen, señor, y que de esa operación está bien. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Una lesión tangencial abdominal es una herida que entra en el abdomen pero no entra a cavidad abdominal. El abdomen se separa en diferentes capas. La herida tangencial penetra piel, puede penetrar tejido celular subcutáneo y puede llegar al músculo. Pero lo que es el peritoneo ya no lo logra atravesar, evitando así tener alguna lesión intraabdominal. Una herida que solamente penetra la piel, el tejido celular subcutáneo, incluso el músculo, a diferencia de una herida que entra como tal la cavidad abdominal, es que la primera la consideramos como una lesión superficial. Cuando una herida entra a cavidad abdominal, ahí está todo el riesgo de lesionar órganos como el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el vaso e incluso arterias como la aorta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el riesgo de que un paciente tenga complicaciones extremas va a suceder cuando la herida sí penetró o sí entró a cavidad abdominal, y el riesgo de que un paciente tenga complicaciones en una herida superficial es casi del 0%. ¿Qué métodos utilizamos los cirujanos para saber si una bala entró o no a cavidad abdominal? Lo primero que buscamos es la clínica del paciente. Puede llegar el paciente con una herida, vemos que el abdomen tiene un orificio de entrada y no tiene un orificio de salida, o tal vez sí lo tenga, pero si el paciente no tiene taquicardia, su tensión arterial está bien, generalmente podemos mandarlo ya a estudios de imagen. Le podemos realizar un ultrasonido, podemos realizar una tomografía, e incluso un estudio quirúrgico diagnóstico, que es entrar al abdomen, echamos agua, aspiramos, administramos más agua, aspiramos. Si vemos que hay algún dato de sangrado dentro de cavidad abdominal, pues ya consideramos que el paciente pueda tener una lesión en cavidad abdominal. Ahora, si llega el paciente completamente inestable y lo único que nosotros vemos es que tiene una herida de nivel abdominal, pero el paciente tiene datos de choque o de hipoperfusión tisular, pues prácticamente sabemos que el paciente sí tiene una herida penetrante y nos ahorramos por completo los estudios, ya que perder tiempo en estos casos puede poner en peligro la vida del paciente. Esta lesión que tuvo Colosio a nivel abdominal lo pudo haber matado. La verdad es que, siendo sinceros, sí, con un riesgo de prácticamente el 0%, solamente considerando que hubiera recibido el impacto y que absolutamente ningún médico jamás lo hubiera visto ni revisado. Esta herida no entró a cavidad abdominal, solamente entró a piel, tejido celular subcutáneo y el músculo. La forma en la que pudo haber muerto a causa de esto era nuevamente que nadie lo hubiera revisado, que se hubiera infectado la herida, que se hubiera formado un absceso, y con eso pues ya puede entrar algo que se llama sepsis, choque séptico, y de ahí pasar a fallecer. Sin embargo, el riesgo de esto con prácticamente cualquier tipo de atención médica desde primer nivel es casi del 0%. No le hubiera pasado prácticamente nada, hubiera entrado a hospitalización, probablemente ese mismo día hubiera sido dado de alta y no hubiera tenido mayor complicación. Incluso si la herida o la bala no hubiera salido, pudiera haberse quedado dentro del abdomen sin haberle afectado en más su salud o su integridad física. Muchos piensan que el anestesiólogo solo va a dormir al paciente, solo le va a quitar el dolor. Pero no, en un caso así, sobre todo tan crítico, el anestesiólogo es quien mantiene con vida al paciente, mientras el cirujano se encarga de reparar lo que sea posible reparar. Esta definitivamente no es una anestesia común. Un paciente que llega inconsciente, que llega con una gran pérdida de sangre, que llega con una inestabilidad en su presión arterial, en su frecuencia cardíaca, tenemos que hacer algo que se llama inducción de secuencia rápida. El objetivo, asegurar de inmediato la vía aérea con un tubo en la tráquea. Y para iniciar la anestesia no podemos pasar cualquier medicamento. La mayoría de los medicamentos que usamos comúnmente van a disminuir la presión arterial. Y si disminuimos mucho la presión arterial, le va a dejar de llegar sangre correctamente al cerebro. La realidad en México es que muchas veces no vamos a tener a la mano los medicamentos ideales para estos casos. Muchas veces vamos a usar medicamentos de segunda línea, pero que tenemos a la mano, y vamos a ajustar las dosis, sobre todo encaminado a que el paciente mantenga una presión arterial estable y una frecuencia y una fuerza en general adecuada en su corazón. A grandes rasgos, el cirujano se enfoca en la herida, en el daño que pueda controlar o reparar,
pero el anestesiólogo se dedica a todo lo demás. La misión número 1, mantener una presión de perfusión adecuada al cerebro. Imagínate que el cerebro es una ciudad y la presión arterial es el sistema de agua. Si baja la presión del agua, no va a alcanzar a llegar el agua a todos los lugares, incluyendo los lugares más altos. Las neuronas van a empezar a morir. Ahora, ¿qué pasaría también si metes mucha presión y hay hoyos, provocados en este caso por la bala? Pues va a fugar más, es decir, va a sangrar más por las heridas que ya están. Por lo tanto, nosotros como anestesiólogos vamos a tener rangos de presión arterial en el cual necesitamos mantener a ese paciente para que le llegue la suficiente sangre, la suficiente presión al cerebro, pero no tanto para que no sangre descontroladamente. Son casos así los que nos mantienen de pie toda la cirugía. Y hay algo que se sabe, un anestesiólogo estando de pie es porque algo está mal, porque el paciente está muy grave. Vamos a estar viendo y escuchando todos los monitores para ver la saturación de oxígeno, la presión arterial, nos vamos a estar fijando cuánto está orinando el paciente en cada hora, vamos a estarle tomando exámenes de sangre antes y durante, y si el paciente lo logra, después de la cirugía también. El cráneo puedes verlo como una caja de acero rígida, cerrada, que si algo en el interior aumenta de tamaño, se hincha, sangra, algo está anormal, va a aumentar esa presión, va a quererse salir de esa caja y va a estar haciendo una presión constante, en este caso contra las paredes del hueso. ¿Cómo podemos evitar o disminuir esa presión? Pues van a ser varias maniobras, tanto con posición como con medicamentos. El paciente idealmente lo vamos a tener en una posición de 30 grados, la cabeza ligeramente levantada. Con eso va a ayudar a regresar la sangre hacia abajo, hacia el corazón. Vamos a usar medicamentos específicos, algunos de ellos manitol, furosemide, para hacer que el cerebro no se hinche tanto. Nosotros le llamamos edema, es decir, vamos a tratar de secarlo un poco. Eso también nos ayuda a disminuir el volumen total y que no haga tanta presión contra el hueso. Otra cosa es que la respiración del paciente va a estar totalmente a nuestro cargo. A través de un monitor vamos a estar controlando la ventilación del paciente, la frecuencia respiratoria y qué tanto aire saca y mete con cada respiración. No queremos que retenga mucho dióxido de carbono, pero tampoco queremos el extremo, no queremos que esté muy bajo. Tenemos nuestros propios valores para este tipo de pacientes. ¿Qué significa que el paciente recibió tanta cantidad de sangre, tantas transfusiones? Que bueno, lo que nos dice de la gravedad es que perdió una cantidad importante de sangre. Lo más probable es que perdió más del 40% de la sangre total de su cuerpo. Aquí vamos a luchar contra 3 enemigos: la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. La acidosis porque después de tanta pérdida de sangre, tanta transfusión, todo el organismo se vuelve más ácido y esto hace que dejen de funcionar las enzimas y las células. Hasta ese nivel se ve afectado todo el organismo. La coagulopatía, es decir, ya no forman coágulos como normalmente lo hacemos, es porque la sangre se va diluyendo, no solamente pierde estos hemoglobina que acarrea el oxígeno, también pierde factores de coagulación, va a hacer que no pueda dejar de sangrar a pesar de que se reparen las heridas. Y la hipotermia, es decir, que el paciente esté muy frío. Por eso vamos a intentar pasarle líquidos calientes y mantenerlo con medidas físicas, con campos calientes, con sábanas calientes o con aire caliente que le esté llegando. Pues sí, la respuesta es sí. Tenemos que reanimar a este paciente, tenemos que intentar que sobreviva. ¿Hasta dónde llegar? Ahí es muy difícil decirte. No hay un número fijo de decir vamos a intentarlo 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Va a depender totalmente del equipo, del personal de salud que lo está atendiendo en ese momento y en conjunto van a tomar una decisión cuando ya no puedan más físicamente, cuando estén agotados, que ya no puedan hacer más compresiones o cuando se den cuenta del daño, de la herida, de la bala que dejó graves destrozos en el cerebro, que aunque latiera su corazón ya no tiene caso porque el cerebro ya no tiene vida, tal vez con eso también se puede detener. Pero eso solo lo deciden quienes están ahí participando. Uno de los puntos que más confusión genera es la segunda lesión. Había una herida abdominal, sí, pero no toda herida por arma de fuego es mortal. En este caso, el abdomen no explica la muerte.
y no tenemos una información oficial porque se manejaba también muerte cerebral como una situación que había sucedido. Una lesión penetrante que entra por región temporal derecha y sale por región parietal izquierda nos puede lesionar varias estructuras porque pasa de un lado a otro del cerebro y atraviesa en un trayecto incluso en diagonal. Desde allí tenemos primero el lóbulo temporal. El lóbulo temporal que se encarga de funciones como la memoria, como parte del lenguaje, del entendimiento del lenguaje. Tenemos luego en el centro del cerebro unas estructuras llamadas núcleos basales. Esos núcleos basales se encargan básicamente del movimiento. También está el tálamo, que es el relevo sensitivo de toda la información sensitiva del cuerpo. Y posteriormente, pasando todas las estructuras, podemos llegar a otra parte, que es el lóbulo parietal izquierdo, probablemente parte también del temporal de este lado y del frontal, donde están funciones cognitivas, funciones de lenguaje, de cálculo, de praxias, es decir, de ciertas partes aprendidas, movimientos aprendidos. Esas son todas las lesiones que pueden pasar a nivel del cerebro. Obviamente hay que agregar que también la piel, el hueso, la capa que cubre el cerebro que se llama meninges, y eso también involucra otra parte. Uno, el líquido cefalorraquídeo, que es en el cual flota el cerebro. Si se ve rota esa capa de meninges, empieza a salir y se llama fístula de líquido cefalorraquídeo. También están los vasos, las arterias y las venas. Esas dos son también lesiones que pueden ser catastróficas porque ahí ya no llega sangre al cerebro, al órgano, donde el órgano necesita oxígeno, necesita sangre y sacar también los desechos. Una herida penetrante de cráneo tenemos que determinar exactamente por dónde entra, si hay salida, si se queda en el cráneo y qué estructura va a lesionar. ¿Por qué es tan grave? Porque estamos afectando el órgano más importante del cuerpo, que es el que dirige todo. En el caso Colosio atravesó toda la masa encefálica, la bala. Entonces ahí hubo una onda expansiva que rompió incluso casi todo el cráneo, en su caso, y lesionó todas las estructuras adentro. Los vasos, como les comentaba, el parénquima, y obviamente eso hace que no sea compatible con la vida. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los dos neurocirujanos que lo atendieron y Tobar fue uno de ellos. Dice, mira, Gustavo, es impresionante ver, le pasaron 13 pintas de sangre y así como entraba, salía. Sabíamos que no iba a durar. Lo que significa, así como entraba la sangre y como salía inmediatamente durante la atención, significa que el paciente estaba ya en un proceso muy alto de problemas de coagulación. Cuando tenemos traumas así de alta energía, de una lesión muy grande a nivel cerebral, de hecho se acompaña de problemas de coagulación. Empieza a salir toda la sangre probablemente por arterias y senos intracraneales lacerados por la bala. Es decir, que no tenemos control de esos vasos donde sale toda la sangre, y a pesar que le metemos sangre al paciente, el cuerpo no logra procesarlo con todos los factores de coagulación que tenemos todos. En el caso de Colosio, las posibilidades reales son casi nulas. ¿Por qué razón? Cuando vimos el resultado de la autopsia, lo que está descrito, la bala que entró a unos centímetros de la cabeza y la lesión expansiva fue adentro del cerebro. Lesionó por dentro los huesos, los fracturó de por dentro, y obviamente eso atravesó también todas las estructuras cerebrales y eso hizo que obviamente era una lesión mortal. ¿Qué se busca en quirófano cuando tenemos un caso así? Primero tenemos que saber qué está pasando, cómo está el paciente. Nuestros algoritmos para tratar una herida por proyectil de arma de fuego son claros. Normalmente, cuando llega el paciente a urgencias, desde ahí valoramos dos cosas. Algo que se llama escala de coma de Glasgow para saber el estado neurológico del paciente y las pupilas del paciente. Si la escala de coma de Glasgow es de 3, es decir, lo mínimo que es decir que no tenemos ninguna respuesta, y las pupilas están muy grandes, se llaman midriáticas, esos casos ni entran a quirófano. Si tenemos un Glasgow aproximadamente más elevado y tenemos respuesta pupilar todavía, es donde sí valoramos la entrada a quirófano. Ahí se buscan varias cosas. Primero, control del sangrado. 2, control de la presión intracraneal, porque en esos casos es una lesión repentina al cerebro y la respuesta del cerebro es hincharse. Entonces lo que buscamos hacer es liberar esa presión para que pueda
irse hacia afuera del cerebro y no hacia la base del cráneo, porque si no ahí es una muerte instantánea. Generalmente realizamos craniectomía descompresiva en esos casos. Por otra parte, ahí también tenemos que ver mucho en estos casos qué tanto vamos a hacer, si nos importa quitar la bala o no quitar la bala, si hay esquirlas, si no hay esquirlas, si están muy cerca de un vaso o no. Es importante saber también que en casos de proyectil de arma de fuego podemos tener también aneurismas traumáticas tan solo 2 horas después del disparo. Entonces ahí también tenemos que reparar las arterias si llega a pasar esto. Si logramos pasar como esa primera fase tan crítica, que desafortunadamente en el caso Colosio ni se pudo llegar a esto, yo creo que ahí, si hablamos del caso Colosio más enfocado, fue más un acto heroico, algo humano para tratar de darle atención, pero sabíamos que no se podía hacer nada por la lesión que sí se pudo ver en la autopsia. Una craniectomía descompresiva consiste en quitar una parte del hueso para permitirle al cerebro que se pueda hinchar hacia afuera. Normalmente en traumatismos en general, sin tanto enfocarnos ahorita en proyectil de arma de fuego, tenemos que hacer una descompresión amplia, es decir, quitar un buen pedazo del cráneo para que el cerebro pueda de forma más fácil hincharse hacia afuera. También normalmente se abre la dura madre, la capa que cubre el cerebro, justamente para que se pueda hinchar hacia afuera el cerebro. He tenido varios casos similares que desafortunadamente todos tuvieron el mismo desenlace. Algunos aguantaron un poquito más en cuestión de tiempo. Logramos con la cirugía craniectomía descompresiva reparando senos venosos, que son venas grandes en el cerebro, logrando aguantar un poquito, unas horas más, unos días más, pero con lesiones incompatibles con la vida al fin y al cabo. Hemos tenido casos también un poquito menos intensos, donde la bala por suerte se quedó de forma muy cortical, es decir, muy superficial en el cerebro, donde también esos pacientes con rehabilitación, con antibióticos, porque hay riesgo de infección, lograron sobrevivir a un balazo en la cabeza. Un portavoz del Centro Médico de la Universidad de California en San Diego indicó que han sido puestos en estado de alerta servicios especiales para recibir a Colosio. Luis Donaldo Colosio no se hubiera podido salvar en un hospital, aunque con toda la tecnología del mundo, desafortunadamente. Quisiera decir que sí, pero no hubiera llegado a ese momento. La gran mayoría de ese tipo de lesiones tan expansivas y con tanta lesión tiene una mortalidad casi del 100%. La lesión mortal estaba en el cráneo. La neurocirugía podía intervenir, pero no siempre puede revertir una destrucción cerebral profunda. Hay heridas que desde el inicio marcan el desenlace. El objetivo principal de una necropsia médico-legal es muy importante, determinar la causa de muerte. Generalmente, ¿en dónde se determina y para qué sirve esta situación? Para esclarecer tanto un hecho delictivo como puede ser un homicidio, tanto un suicidio o un accidente. Aquí en la necropsia tiene varios elementos importantes. Uno, establecer el cronotanatodiagnóstico, la data de la muerte, que es cuánto lleva la persona fallecida. Número 2, establecer la identidad de la persona, en este caso si es desconocida, porque recordemos que la Ley General de Salud establece que las personas se pueden catalogar como personas conocidas y personas desconocidas. Eso también lo ayuda a la necropsia médico-legal al obtener datos como tatuajes, también cicatrices o algún otro dato de identificación, como por ejemplo lunares o algún elemento importante que la familia puede reconocer. Y por el último factor sería la causa de muerte. Esto es bien importante porque en alguna duda que tenga la familia o la misma autoridad al establecer la causa de muerte, se deslindan responsabilidades y se llega finalmente, si es un caso de un homicidio, a la búsqueda de la justicia. Como te mencioné, era una autopsia técnicamente muy fácil. Una herida perforante de cráneo y un sedal en el abdomen. Cuando escuchamos el término herida penetrante o herida perforante, tenemos que pensar en qué bibliografía nos estamos basando. Sin embargo, no hay ningún problema. Actualmente es más común utilizar el término herida por proyectil de arma de fuego penetrante. ¿Qué es esto de penetrante? Se refiere cuando un proyectil penetra
alguna de las cavidades, como por ejemplo podría ser la cavidad craneal, la cavidad torácica o la cavidad abdominal. Ahí es cuando se utiliza el término penetrante. Ejemplo, en el caso que estamos hablando, una persona que le disparan en la región o en la extremidad cefálica y penetra la cavidad craneal, podríamos ponerle como conclusión, después de hacer un estudio de necropsia, la causa de la muerte fue derivado de la herida por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Entonces, en el caso del tórax o el abdomen, también se utiliza como penetrante. Anteriormente se utilizaba como el término perforante, pero las nuevas bibliografías han cambiado esto por penetrante. Sin embargo, no hay ningún problema porque, vuelvo a repetir, dependiendo qué bibliografía se consulte. La lesión mortal desde el punto de vista médico forense es la herida producida por el proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Tenemos que entender que hay algo muy importante. El hecho de que una bala penetre el cráneo y lesione el cerebro, ¿por qué? Porque depende de muchos factores. Uno, qué lugares o qué áreas del cerebro está dañando. Número dos, depende del calibre y la velocidad con que se dispare. Por ejemplo, un proyectil de alta velocidad es muchísimo más dañino que uno de baja velocidad. Y también depende, como vuelvo a repetir, las áreas lesionadas. Entonces, muchas personas pueden quedar, después de una herida por proyectil de arma de fuego que penetra el cráneo, pueden quedar en estado vegetativo por mucho tiempo. Pueden morir en ese mismo momento, vuelvo a repetir, por el área, por ejemplo, si toca el tallo cerebral, que ocasiona una muerte prácticamente inmediata. Y también en este caso puede haber una agonía muy prolongada si lesiona áreas no tan vitales. En el caso de este candidato a la presidencia, recordemos que cuando recibe el disparo por proyectil de arma de fuego en la región cefálica o en la extremidad cefálica, lo llevaron al hospital y una vez recibiendo el tratamiento médico, por la gravedad de la lesión, pierde la vida. Sin embargo, hubo un tiempo de agonía. El trayecto que se describe en la herida craneal, como recordemos incluso en los videos, cuando viene el ejecutor o el actor material, cuando coloca justamente el arma de fuego en la extremidad cefálica, vemos que es de derecha a izquierda. Es decir, en este caso vamos a utilizar este instrumento como un estilete que utilizamos los forenses y vamos marcando lo que es los trayectos. Esto es muy importante porque nosotros, con base a la descripción de estos trayectos, en este caso que es de derecha a izquierda, voy a colocar en este momento así el estilete y vean qué lesiones o qué áreas, qué áreas lesiona. En este caso, lóbulo temporal derecho, cuerpo calloso y lóbulo temporal izquierdo. Dependiendo si la bala en este caso va de abajo hacia arriba, puede lesionar el lóbulo temporal derecho y lesionar el lóbulo parietal izquierdo. Todo depende cómo es que va a viajar la bala dentro de lo que es la cavidad craneal. Por eso es muy importante que cuando el médico forense realiza la autopsia y está justamente observando el encéfalo, y una vez que lo extrae de la cavidad craneal, va a utilizar en alto grado de probabilidad un instrumento para ver el trayecto. Con esto es bien importante porque este dictamen de necropsia pasa también a un dictamen con el criminalista para de ahí obtener la posición víctima-victimario. Lo que puede determinar el médico forense en una autopsia es claramente la causa de muerte. Lo que no puede determinar un médico forense es, en el caso de las heridas por proyectil de arma de fuego, los calibres, porque justamente cuando la bala penetra alguna parte del cuerpo, hay muchos factores que intervienen. Desde la elasticidad de la piel, si es una bala que se produce de rebote, es decir, una herida que se produce de rebote, es decir, que la bala impacta en alguna estructura de mayor densidad como el piso y luego rebota, también va a modificar mucho lo que es la herida propiamente dicha. Esto el médico forense no lo puede determinar. No se puede determinar el calibre de la bala con base a la herida. Eso es muy subjetivo.
Otro elemento también es la velocidad de cómo se produce la herida, es decir, si es de alta velocidad, si es de baja velocidad. Por las características de la lesión, podemos suponer que podría ser de alta velocidad, sin embargo, esa no es de nuestra competencia. Como médicos forenses establecemos causa de muerte, qué lesiones ocurrieron en los órganos distintos de importancia, como por ejemplo en pulmones, en cerebro, en corazón, en órganos abdominales. E incluso podemos determinar el grado de agonía que pudo haber tenido, es decir, por el grado de destrucción de algunos vasos sanguíneos, podríamos calcular cuánto tiempo estuvo en agonía. Sin embargo, esto incluso también es subjetivo. Si vamos objetivamente hablando de la causa de muerte, es a lo que se debe de abocar el médico forense. Una necropsia relativamente sencilla se vuelve compleja e incluso con mucha alteración mental para el médico forense que la lleva a cabo por la cuestión mediática. Recordemos que en el caso de que cuando existe una muerte por alguna figura pública o que es muy trascendente para la sociedad, por ejemplo en el caso de un candidato a la presidencia de la República, a pesar de que el médico forense pueda tener mucha experiencia y muchos conocimientos, hay algo bien importante. En el caso en particular, si llegan figuras o elementos de más alto nivel, como por ejemplo un fiscal general, otros peritos, y el escenario, en este caso el anfiteatro, se llena de gente que no tiene que estar ahí, porque el único importante en ese momento es el perito que va a determinar causa de muerte, esto puede ser un escenario negativo para obtener un buen resultado. ¿Por qué? Porque hay una alteración mental del médico forense. ¿A qué me refiero? Y lo voy a explicar de manera más detallada. El médico forense se puede distraer, se puede presionar tanto que entonces puede omitir ciertos pasos importantes. Por eso es bien importante que un médico forense esté solamente con su ayudante, en el caso del prosector, y el perito en fotografía. Si llevamos a fiscales, si llevamos a ministerios públicos, si llevamos a medios de comunicación y demás gente, lo que pasa es que el médico forense puede dar un resultado negativo por el exceso de presión, y esto lamentablemente puede influir en la audiencia. La necropsia médico-forense actualmente va documentada con fotografías, así como con videos, y también incluso a veces o anteriormente se firmaban los dictámenes con 2 o 3 médicos, pero actualmente ha cambiado esto. En los últimos tiempos solamente un médico forense es el que asume la responsabilidad, y aquí esto es bien importante. El material fotográfico no nada más es de utilidad para el médico forense por si necesita recordar algún elemento importante durante la necropsia, sino también este material fotográfico y también de video va con un criminalista, es decir, un criminalista lo puede revisar para tener mayores datos y realizar una mecánica de hechos, posición víctima-victimario. Y sobre todo, recordemos que en las audiencias de juicio oral, este material, tanto fotográfico como de video, puede ser proyectado para que el perito pueda dar la explicación y no exista ninguna duda y llegar a la búsqueda de la justicia. La necropsia no reconstruye toda la historia política, pero sí responde a algo fundamental. ¿Qué lesión mató? ¿Cómo atravesó el cuerpo? ¿Y qué órganos comprometió? El cadáver no opina, pero sí deja evidencia. La enseñanza que deja para la medicina es que la única forma de no haber presentado el fallecimiento colosio era evitar que sucediera. Entonces, la prevención, tanto clínica como en este caso traumática, sigue siendo la solución a muchas situaciones médicas o situaciones de secuelas. Es un caso que nos deja como enseñanza que a veces, aunque tengamos todos los recursos, ciertas lesiones en las manos más hábiles y con toda la tecnología no se van a poder solucionar. Yo creo que prestar atención a la atención prehospitalaria. En este caso llegó con vida todavía al hospital, porque la atención prehospitalaria fue inmediata. Lo llevaron rápido en ambulancia, se abrió paso por los policías, pues se logró ese objetivo inicial.
pero la mayoría de las personas actualmente en México vamos a tardar más de 1 hora en llegar a un hospital. Si nos va bien, a veces vamos a pasar más de media hora solamente esperando la ambulancia, más el resto del tiempo que involucra el traslado. Eso me gustaría que mejorara. ¿Qué enseñanza nos deja este caso que en la actualidad y con los conocimientos que tenemos no hay forma ni lugar donde podamos prácticamente salvarle la vida a alguien con el tipo de lesiones que tuvo Luis Donaldo Colosio? Este caso deja una enseñanza primordial de seguridad. No hay protocolos, no se siguen los protocolos que existen y efectivamente lo que tienen que aprender los criminalistas es en ubicar todas las zonas, en preservar principalmente el lugar de los hechos, así sea un lugar donde hay un tumulto de gente. Aquí no se preservó absolutamente nada. Estamos viendo que continuamos con los mismos errores desde hace más de 25 años. Por lo que en este momento sería bueno retomar todo lo que viene en lo teórico para llevarlo a la práctica. Sin embargo, las autoridades en este momento están evitando cualquier tipo de protocolo debido a la inseguridad que existe. Esto corresponde a cada uno de nosotros, como criminalistas, salir a la calle y obviamente preservar, ante todo, nuestra vida, pero sobre todo llevar los protocolos vigentes. La enseñanza de este caso tan lamentable es muy importante. Cuando un perito hace un buen trabajo, no hay necesidad ni siquiera de hacer una exhumación, no hay necesidad de consultar a demás peritos por las dudas. Esto nos deja de enseñanza que un buen médico forense, un buen perito que interviene en la escena o un buen perito que hace una buena autopsia, abocado a su trabajo objetivamente, no hay duda alguna y se llega a la impartición de justicia. El caso Colosio sigue siendo una herida histórica para México, pero desde la medicina, la criminalística y la ciencia forense hay elementos que pueden analizarse con claridad. Una herida abdominal no mortal, una herida craneal devastadora, una escena compleja, una necropsia bajo presión histórica y una verdad médica. El cuerpo puede revelar cómo murió una persona, aunque la historia siga preguntándose por qué. Si queremos detener a esta ola de violencia que amenaza con invadir a nuestro país, debemos poner un hasta aquí a los excesos verbales e ideológicos en que incurren muchos. La violencia ideológica es el antesala, como lo estamos viendo ahora, de la violencia física. Descanse en paz, Luis Donaldo Colosio.